Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos llegando al mediodía, ¿no? Qué lindo evento, qué lindo encuentro. Como les comentaba al principio, con el mismo entusiasmo y esa emoción que nos da volver a vernos. El ICVA, el Instituto Cardiovascular, como dije en la introducción, es un proyecto médico centralmente y cree que su éxito está centrado en hacer la mejor medicina cardiovascular disponible. Pero eso no nos queda corto, claramente nos queda corto. Decir o pensar en hacer la mejor medicina vascular tiene que ir acompañado de un montón de otras cosas. Y la palabra innovación tiene que ver con estar y poder salir de la zona de confort porque nos vaya bien no significa que nos va a seguir viendo bien en un contexto tan cambiante. Por eso la palabra innovación en cardiología y en medicina pega tan fuerte. Así que esta es un poco la idea, haciendo realidad la medicina de vanguardia, que es el lema de este precongreso y que tiene que ver con el lema un poco del Instituto Cardiovascular. Así que vamos a hacer dos presentaciones. La primera es de innovación en cardiología a la innovación en organización. La va a presentar Jorge Velardi en este concepto de no es lógico tener una medicina moderna en organizaciones viejas. Necesitamos medicina moderna en organizaciones modernas. Bueno, Jorge, adelante. Jorge Velardi, presidente del Instituto Cardiovascular, que ya le damos la palabra, y vamos a cerrar después la plenaria con Mariano Benzadón, que hacía a continuación, que va a hablar de las diferentes fuerzas que promueven los procesos de innovación. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo una disculpa que tanto medio afónico y un agradecimiento porque primero que estamos acá y gracias a todos por venir y salir de esa cosa virtual que nos evitaba el contacto personal que tanto deterioro puede llegar a causar en distintos grupos y particularmente en la interacción médica. Y agradecimiento a los que realmente armaron este precongreso y lo hacen año a año. Paz está caminando de un lugar al otro, la doctora Recapito, y ayudando desde cero a todo el grupo que trabaja en la organización de este evento y en el Instituto Cardiovascular, que el año que viene vamos a cumplir 45 años. Y por eso tenía ganas de hablar un poco de esta palabra innovación y cómo la tomamos nosotros. Realmente, si uno va a lo que es innovación en medicina cardiovascular, en la Argentina, digamos, seamos humildes con que algunas cosas que se han hecho en el instituto han tenido repercusión mundial, como por ejemplo el aneurisma de aorta abdominal de Parodi, entre otras cosas. Hemos sido innovadores desde el origen en medicina. El doctor Albertal en sus cirugías con válvulas, el doctor Fernández Aramburu en Lima, la mamaria, en aquel momento cuando se empezó no se hacía realmente casi nada. En los últimos años una cirugía de múltiples arterias en pacientes sin bomba, que Daniel y todo el grupo quirúrgico que recién estuvo presente. Mencioné lo que fue el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal desarrollado en el ICMA por el doctor Parodi, las primeras angioplastías en la Argentina, los primeros stents farmacológicos. Fuimos innovadores en todo lo que hace a cardiología intervencionista, fuimos innovadores en procedimientos relacionados a ablación, con crioablación, etcétera, en las arritmias, innovadores en TAVI, como fue recientemente presentado, innovadores, por ejemplo, en las unidades de dolor de pecho. Recién estaba hablando con el doctor Boto, fuimos muy innovadores, en aquel momento no existía esa cosa que después se llamó UDI, Unidad de Diagnóstico Intensivo, en dispositivos y fármacos, a su vez también en todo lo que hace a la aparatología. Pero de lo que yo tenía ganas de hablar ahora es más innovación en la organización. Es decir, ¿por qué y cómo fue que nosotros se nos ocurrió estar siempre innovando? Tomé como ejemplo, nada más que como ejemplo, esto llamado mundo VICA, que quiere decir lo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y no voy a entrar en la descripción de cada una de estas palabras, pero sí que esto tiene que seguir una secuencia de lógica y realmente nosotros necesitamos una institución que sea sólida en todos sus aspectos, que sea de trabajo en equipo, de multidisciplinario,
que tenga alianzas estratégicas en todo el campo de lo que tiene que ver financiadores, prestadores, proveedores y pacientes, que son la mesa de salud básicamente, y por sobre todo esto innovar. Innovar, ¿por qué? Bueno, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, dice Darwin, sino aquel que mejor se adapta a los cambios, cosa que en la Argentina parece ser que esto es, no tenemos crisis nosotros, tenemos un estado permanente de shock. Así que acá no hay entradas y salidas, crisis es como que uno entra y sale, todo uno entra y después otro masazo y seguís entrando, digamos. O sea que más vale que para adaptarse acá hay que innovar, y eso es básicamente lo que hemos tratado de hacer en forma permanente nosotros. Innovar puede tener muchas definiciones, puede tener muchas acepciones, hay distintas en distintos lados. La verdad que nosotros tenemos mucho trabajo en innovación desde el ADN, y no es solo tener una idea, es saber qué hacer con ella y llevarla a la práctica. Es abrazar el cambio, es mirar a largo plazo, y es mucho más. Y también puede ser copiar, y también puede ser hacer algo que nunca jamás nadie ha hecho, y un montón de cosas. Pero básicamente como concepto, al menos que he tenido 45 años y que todo el instituto lo ha tomado como tal, nosotros miramos el vaso medio vacío para innovar. Mirar el vaso medio lleno, el éxito, el conformismo, son procesos de estancamiento. Para ver procesos de mejora hay que salirse de la zona de confort y del status quo. Si no, miremos ejemplos del mundo. Smith Corona, una empresa exitosísima haciendo teclados y máquinas de escribir, Kodak inventó la cámara digital, pero eran tan exitosos con sus películas que la cámara digital desapareció de su planeamiento. Y no digo que se quebró porque sigue existiendo Kodak, pero básicamente desapareció, a pesar de haber inventado la cámara digital. BlackBerry, ya saben todo lo que hizo con los mensajes de texto. A mí uno que me impresiona es Xerox, como ejemplo de éxito. Xerox tenía una empresa fantástica de fotocopiadoras, pero eran tan exitosos que aún habiendo inventado la PC, porque fueron ellos, no ellos solos, pero realmente básicamente, la abandonaron porque el éxito que tenían era suficiente. Entonces creo que con esa excusa de que el éxito es una de las principales motivadores del fracaso en innovar, es que tenemos que tomar los fracasos como guía para poder innovar, como objetivo, porque innovar es fracasar de una forma u otra y arriesgar. ¿Cómo se nos ocurrió a nosotros que podíamos después de 30 años seguir innovando en organización? Básicamente tomamos el mundo alrededor del año 2000, empezó a juntar lo que serían escuelas de negocios, particularmente Harvard, particularmente grupos que han trabajado en escuelas de negocios, y en ese momento se juntó con la Cleveland Clinic y realmente diseñaron modelos conjuntos. Y ahí empezó a haber un atractivo para nosotros por nuestra conexión con la Cleveland Clinic. Y de ahí salieron un montón de temas que ahora nos han hecho a nosotros ser una organización moderna y permanentemente innovadora y permanentemente en cambio, de la cual estamos siempre insatisfechos, pero muy orgullosos de lo que se ha ido logrando. Por supuesto, de ahí vinieron múltiples cursos y trabajo en liderazgo, una institución que básicamente maneja datos permanentemente. Esos datos generan transparencia. Se puede hablar de mortalidad quirúrgica, mortalidad de esto, mortalidad de otro, porque no lo reportan los grupos de cirujanos, ni los grupos intervencionistas, ni los cardiólogos. Lo reporta la historia clínica digital. Por lo tanto, es totalmente transparencia en lo que se mueve ahí adentro. Una gestión hecha por procesos y objetivos, que es la mezcla de escuela de negocios con medicina. Permanentemente vamos mirando lo que llamamos pilares, hay indicadores claros, a ver si están bien o están mal. Las conversaciones no son subjetivas, son tratando de mirar datos claros y concretos de lo que está bien y de lo que está mal. Trabaja como un principio de organización basada en médicos, lo que se llama Physician-Led Organization, un grupo que básicamente
que aparte son como especie del ABC, porque es Alves Benzadón Conde, que es especie de ABC, pero bueno, no importa. De cualquier manera, ese grupo trabaja en conjunto con el grupo administrativo y es una sola manera de funcionar. No existe la administración, lo médico. Es algo que va absolutamente conjunto, basados primariamente en nuestra misión y visión, pero la calidad ha sido muy trabajada para ver qué veníamos haciendo. El doctor Mariano Benzadón es líder en esto y líder en innovación y me va a seguir en la charla posterior a la que haga yo. Entre ellas cosas podemos mencionar el Cardio Lounge, que es esta cosa donde el paciente entra y se va de una zona de confort, que es totalmente novedosa, totalmente innovadora. Algunos ejemplos de innovación. Los servicios son fantásticos en el instituto y han sido la base de la creación. Doctor Fernández Aramburu, Albertal, Parodi, etcétera, todos nosotros teníamos nuestros silos fantásticos, pero lo hemos atravesado a través de lo que se llamarían los programas por enfermedades y las clínicas. La palabra clínica vendría a ser una clínica de fibrilación auricular, una clínica de aorta, una clínica de apatía congénita del adulto, y con eso hay un montón de grupos que básicamente cambian el concepto de cómo hacemos medicina. No un médico eminencia, una palabra que odio toda la vida ha sido la eminencia, es una eminencia. Debe haber peores errores cometidos en la medicina que por las eminencias, pero sí la evidencia y discutida en un grupo, en vez de un médico y un grupo de pacientes, un grupo de médicos y un paciente, que eso es el JARTIM, que esas son las discusiones, que esos son los ateneos, que es la intelectualización de la teoría de tal manera de que las decisiones no sean de las eminencias o los jefes de algún área. Esto para nosotros es básicamente fundamental. Y la lógica del proyecto del ICBA dentro de lo que podría ser innovación es que realmente esto no lo escribimos, esto lo vivimos. Vivimos visión, misión y valores compartidos. Todo el mundo sabe claramente cuáles son nuestros valores dentro del ICBA. Y el grupo de gente que nos sigue, de médicos o de pacientes, porque después de 45 años ya tenemos una comunidad de pacientes que gracias a los progresos de estos últimos 50 años de la medicina, los vemos después de 30, 40 años de haberlos visto inicialmente, saben que nuestros valores son centrados en el paciente, es decir, el foco de atención nuestro no es un eslogan, es una absoluta realidad. Y así nos basamos nosotros en funcionar, tratar a cada uno de los pacientes como si fueran nuestros familiares, ponernos en los zapatos del otro. Y así sucede, y cada uno de nosotros que ha tenido, tiene o tendrá algo, el ICBA nos representa el lugar donde nos vamos a sentir bien atendidos. Esto finalmente genera una cultura. Si uno escribe 27.000 palabras, la que más domina las actitudes es la cultura. Y finalmente la cultura, por más sofisticada que sean sus definiciones, es que acá las cosas las hacemos así. Eso es la cultura. Y nosotros las cosas las hacemos así, como fue descrito hasta acá, pero ya se ha generado un ADN de todo esto. Entonces ya es cultura, ya es cómo se hacen las cosas. Lo más grave de todas las organizaciones es la comunicación. Nunca nos sale bien, nunca nos es suficiente. La comunicación es multimodalidad, repetitiva, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Así todo, creo que las culturas deben ser, y todo nuestro esfuerzo es en comunicar cada vez mejor, internamente, externamente, a los pacientes, el seguimiento posterior, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay algunos conceptos básicos que nos han regido y son, créanme, lo que yo vivo en el ICBA de hace 45 años, es un grupo de gente que le pone mucho esfuerzo, así como los ven yendo y viniendo, le ponen mucho esfuerzo y realmente es algo que da ganas de verlo permanentemente. También, para poder aprender necesitamos ser curiosos. Es decir, ¿qué hacen en la Clínica Mayo? ¿Qué hace el doctor Mamas? La interacción permanente. ¿Qué hacen en otro lugar? Eso es lo que nosotros somos, curiosos, ganas de ver quién lo hace las cosas mejor o distinto. En la Argentina, en Salta, en Quiaca o en Londres.
No importa, es estar siempre ávidos de ver quién lo hace diferente o mejor. Y creo que por encima de todo, lo que nos ha gobernado a nosotros es la pasión. Todo esto que ven, todo este grupo, ¿qué es? Yo siempre les digo, ¿qué es el precongreso? Es la máxima expresión cultural del grupo que trabaja en el ICBA, volcado hacia ustedes, pero eso es lo que realmente somos. Y la pasión, algunos han escrito, la pasión no es humilde, la pasión es como, tiene un toque de soberbia, pero finalmente la pasión es verdadera y con eso funcionamos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Le vamos a dar la palabra a Mariano. Che, Mariano, contanos un poco esto de innovación que nos vas a ilustrar con las fuerzas, ¿no? ¿Qué es lo que nos empuja a cambiar o qué es lo que tenemos que estar mirando? Tal cual, tal cual. Mariano es el jefe del área de experiencia del paciente, innovación y también en la parte de calidad y seguridad. No quería olvidar que también es médico, trabaja en la terapia intensiva, viendo la diaria. Así que adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos. Y continuando con esto que hablaba Jorge de la innovación, y él en un momento dice, innovación también es mirar para adelante, y eso es un poco lo que voy a intentar que hagamos ahora para entender un poco el presente y cuáles son las fuerzas de cambio que lo dominan, que nos obligan a adaptar nuestra forma de hacer cardiología para estar acorde a los tiempos imperantes y probablemente para prepararnos para lo que devenga en el futuro. Así que innovar, yo creo que innovar nos gusta a todos, innovar es cambiar, innovar es tratar de hacer las cosas diferente para que mejoren, es resolver problemas, es aprovechar oportunidades. Y la verdad es que todos podemos innovar y de hecho, como les mostró Jorge, en el ICBA desde su fundación, que todo el mundo ha estado permanentemente innovando. Sin embargo, también creemos que para innovar de una manera mucho más potente es recomendable aplicar metodologías validadas internacionalmente que nos permiten lograr los objetivos que queremos al innovar de una forma mucho más contundente y rápida y con mayor chance de éxito. Es por esto que aproximadamente desde el año 2019 que se formó el Departamento de Innovación, en el ICBA agregamos esto de metodologías de innovación. Desde entonces hemos generado unas 37 iniciativas con diverso grado de éxito que nos han permitido mejorar la experiencia del paciente, cambiar la forma en la cual trabajamos e incluso también favorecer la sustentabilidad institucional. Y tantos hemos estado trabajando en metodologías que hemos humildemente desarrollado una metodología ICBA de innovación que un poco es copia o fue inspirada en otras metodologías que habrán escuchado nombrar de innovación como Design Thinking. Y esta metodología tiene esos 5 pasos que pueden ver en la pantalla y que en general cuando los recorremos no solo que disfrutamos el proceso, sino como les decía antes, que hay muchas más chances de que logremos lo que nos estamos proponiendo. De estas 5 componentes, en mi opinión, el más importante no es el de imaginar, no es el de idear, no es el de diseñar, sino es el inicial, que es el de mirar. Para poder innovar tenemos que mirar qué problemas hay, como decía Jorge, mirar cómo lo hacen otros, qué oportunidades tecnológicas tengo, qué evidencia científica me demuestra que tengo que cambiar la forma en la cual estoy tratando a mis pacientes. Así que, como parte de esta etapa mirar, lo que les propongo es hacer un ejercicio, una herramienta, que es analizar, como decía Alberto, las fuerzas de cambio actuales, que son esas fuerzas de cambio que nos obligan a modificar la forma en la cual cada uno de nosotros, de los que están acá, ejercemos la medicina y que también probablemente van a influenciar la forma en la cual trabajamos en muy poquito tiempo. Y acá empezamos a explorar entonces un poquito estas fuerzas de cambio. Por un lado, fuerzas de cambio un poco obvias, que son en rojo los avances de la cardiología. En eso no me voy a meter demasiado, para eso está el resto del precongreso, pero saber que los avances farmacológicos, de intervenciones percutáneas, de dispositivos,
obviamente son vectores de cambio que tenemos que conocer y que van a marcar el rumbo de nuestra actividad profesional. Otra de las fuerzas de cambio que pueden ver en azul ahí es el envejecimiento de la población. El aumento de la expectativa de vida hace que cada vez más ciertas enfermedades cardiovasculares predominen sobre otras, y es por eso que hoy se habla de la epidemia de la insuficiencia cardíaca, y es por eso que cada vez más, seguramente cada uno de ustedes ve en el consultorio, más pacientes con fibrilación auricular o con estenosis aórtica. Pero déjenme detener un poco en una tercera fuerza de cambio que tenemos que comentar, que no es médica o estrictamente médica, pero que seguramente tenemos que prestar atención, que es el incremento constante de los costos en salud. Como pueden ver en este gráfico, en prácticamente todos los países del mundo, si analizamos lo que gastan en salud todos los años, ajustado por Producto Bruto Interno, esto viene creciendo todo el tiempo. Y tiene que ver en parte con que las nuevas tecnologías médicas suelen ser más caras que las anteriores, tiene que ver con el crecimiento poblacional y tiene que ver, como decíamos antes, con el aumento de la expectativa de vida. Y esto amenaza la sustentabilidad de los sistemas de salud, lo cual hace que, como decía el doctor Conde en la apertura, los médicos, además de ejercer una medicina basada en la evidencia, empática, segura, centrada en el paciente, tenemos que hacer cada vez más foco en la eficiencia en el uso de los recursos. De hecho, hay tendencias que proponen que la modalidad de pago hacia los médicos o al sistema de salud debería promover no tanto el volumen, sino el valor agregado, entendiendo como valor agregado al cociente entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados para lograrlos. Esta fuerza de cambio está transformando nuestra realidad y probablemente en el futuro cada vez tenga mayor peso. ¿Cómo impactó esto en el ICVA? Y un poco Jorge lo mencionó al principio. Un ejemplo clarísimo del impacto de esta fuerza de cambio en el ICVA es el Cardio Lounge. Es este concepto que inventaron, creo que Jorge, Fernando Cura, que estuvieron viendo que en el mundo el intervencionismo iba a estancias intrahospitalarias ultra reducidas y que terminamos generando un espacio edilicio específico para hacer intervencionismo cardiovascular con estancias ultra reducidas que nos permiten, como ven ahí, hacer todo tipo de intervenciones. Y que justamente ahora estamos con la doctora Mirta Díez, con Lucrecia Burgos, con el doctor Conde, diseñando uno de esos componentes, el celeste, que es un cardio lounge para pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué digo que esto es un ejemplo de la influencia de la fuerza de cambio que nos obliga a ser eficientes? Porque con esto logramos aumentar un 50% de la eficiencia en el manejo de estos pacientes y la valoración subjetiva de ellos creció un 15%. El 97% de los pacientes que pasan por este área califica su experiencia como 9 y 10 puntos. Otro ejemplo es esta iniciativa que comentamos a la mañana temprano en la plenaria de prevención, donde embebimos en nuestra historia clínica la lógica de las mejores guías de manejo para que nos ayuden a que los médicos hagamos un uso racional de las prácticas ambulatorias. Sí, estamos tratando de pedir los estudios cuando realmente son necesarios y, como ven en las métricas, lo vamos logrando. Bien. Otra de las fuerzas de cambio que va a influenciar y que está influenciando al ICVA y probablemente a todos ustedes es la transformación digital. Esta revolución digital que ya ha atravesado otros sectores de la sociedad, creo que ya ha cambiado la forma en la cual pedimos un taxi, planeamos un viaje, vemos una película, averiguamos el saldo del banco. La transformación digital va ocurriendo por todos lados y obviamente también está ocurriendo en medicina, lo cual fue catalizado por la pandemia. No me voy a ampliar en mucho más de la transformación digital, pero simplemente con ver el programa de los congresos de cardiología
vemos que cada vez más estos temas surgen y son relevantes. Solo voy a mencionar 2 aspectos de esta transformación digital que me parece que son súper pertinentes y que creo que ustedes van a coincidir conmigo en que nos están atravesando. Y es esto del paciente digital. Todos hoy somos pacientes digitales, todos nosotros. Y todos nosotros nos enfrentamos diariamente a pacientes digitales. ¿A qué me refiero? A que el paciente de hoy, que está acostumbrado a hacer todo desde el celular, quiere que la medicina también, al menos en parte, ocurra de esa manera, quiere evitar traslados innecesarios. Un poco elige a quién va a ver por lo que averigua en Internet y por supuesto que consulta al doctor Google para participar activamente de las decisiones. Y hoy Juan Pablo Costabel mencionaba esto de las decisiones compartidas con los pacientes, así que el paciente digital va en concordancia con esto que hace años que venimos tratando de lograr, que es una medicina centrada en el paciente, que tenga en cuenta las preferencias del paciente, incluso por encima de esos puntos finales de los trials que nos gustan tantos como mortalidad o tasa de reinfarto. Cada vez más las guías clínicas van a tener componentes de decisión compartida y preferencias del paciente. Y el segundo ítem o aspecto que quiero resaltar de la transformación digital en medicina y en cardiología es esto de los biomarcadores digitales. Ya no podemos ignorar más esta información. Habitualmente en la toma de decisiones, en el consultorio o en la internación, lo hacemos en base a los exámenes complementarios, al examen físico y a lo que nos cuenta el paciente. Sin embargo, hoy creo que ya es inadmisible que no tengamos en cuenta toda la información que genera el paciente en su vida cotidiana y que queda registrada en su celular o que queda registrada en su reloj inteligente o en su bandita, su smartband. Como ejemplo de esto y a qué me refiero, hoy es muy fácil contar cuántos pasos damos por día. Y hay infinidad de publicaciones con literalmente cientos de miles de pacientes que demuestran que cuanto más pasos camina el paciente, menor es su mortalidad cardiovascular. Así que creo que a nuestros pacientes cardiovasculares es hora que les empecemos a sugerir medir sus pasos y ponerle alguna meta que, como ven en el gráfico, 3.000, 4.000, 5.000, ya se empieza a ver mucho más beneficio. Y el otro marcador o biomarcador que quiero mencionar es el de las horas dormidas. Hasta hace unos años era imposible cuantificar esta variable fisiológica tan importante. Y hoy, de vuelta, como ven, metaanálisis, mucha literatura que muestra que dormir entre 6 y 7 horas, ni más ni menos, parece estar asociado a mucho mejor pronóstico cardiovascular. Y por eso esto es algo que podemos medir muy fácilmente. Tienen alta precisión, validada con polisomnografía para ver cantidad de horas dormidas y es un biomarcador, ya terminamos, Paz, que le tenemos que prestar atención. Aceleramos un poco entonces, pero simplemente menciono a la doctora Lucrecia Burgos con una aplicación que le acercamos desde el área de innovación. Hizo un trabajo muy lindo que muestra que con el celular en pacientes con insuficiencia cardíaca podemos medir incluso la presión arterial. Avanzo rápidamente, transformación digital en el ICVA, estamos trabajando en esos 6 ejes. Mañana la doctora Mirta Díez va a contar nuestra experiencia, por ejemplo, en monitoreo remoto de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para terminar, Paz, así respetamos los tiempos y abrimos la discusión, mencionar la última de las fuerzas de cambio que creo que no podemos dejar de prestar atención y que la hemos llamado fuerzas de cambio subestimadas. Son esas fuerzas de cambio que todos sabemos que existen, que todos vemos venir, pero que nos parece que no nos va a afectar, pero que después terminan teniendo gran impacto en la salud pública, cambian el funcionamiento de la sociedad para siempre y catalizan la innovación. El ejemplo que tuvimos recientemente fue la pandemia. Ahora hay un montón de videos de un montón de gente diciendo sabíamos que podía ocurrir, pero no hicimos nada para evitarlo o para prepararnos de que esto podía pasar. Y esto genera
un mundo VICA, como decía Jorge, pero también hay quienes proponen que ya no es VICA, sino que es BANI. Y BANI, que se refiere a frágil, por brittle, la B es frágil en inglés, ansioso, no lineal e impredecible. O sea que cada vez el mundo va a ser más difícil de predecir. Y esta no es la única fuerza de cambio subestimada que creo que tenemos que prestar atención, sino también la del cambio climático. Si vemos los indicadores actuales del clima global, temperatura, polución, pH de los océanos, biodiversidad reducida, aumento de trastornos del medio ambiente que cada vez son más frecuentes, están ocurriendo. Y probablemente si vivimos en un planeta enfermo, en algún momento afecte nuestra salud cardiovascular y nuestro funcionamiento como sociedad. Así que para terminar y respetar los tiempos de paz, podemos decir que la innovación es una herramienta clave para poder adaptarnos a un mundo cada vez más cambiante e impredecible y generar un futuro mejor. Y que las fuerzas de cambio actuales determinan que la atención médica de calidad debe aprovechar los adelantos tecnológicos, debe ser efectiva, segura, empática, eficiente y probablemente también adecuada para el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Es que Paz vio la slide de los pasos y salió corriendo, ¿viste? Enseguida con los pasos para agilizar los tiempos. Así que gracias, Mariano, muy interesante y me parece que es una mirada muy sofisticada y que es trascendente para nosotros. Fernando Gil nombró en Radial Lounge, ¿no? Y Radial Lounge parece ser una cosa que muy pragmática, de che, mirá, se puede hacer algo rápido y bueno, ¿no? Y eficiente y con mejor experiencia del paciente. Sí, yo creo que parte de esto que me gustó la diapositiva que mostró Mariano y Jorge de la observación, como que la observación del proceso y escuchar al paciente nos permitió entender que cosas que hacíamos por default, porque ya lo veníamos haciendo, porque nos salía bien, no tenían por qué seguir así. Y eso fue lo que también, el ejemplo que también mostraron, mirar el mundo, fuimos a ver diferentes lugares para buscar el mejor setting para armar el Cardio Lounge en el instituto. Y hoy el Cardio Lounge, porque después vino la pandemia, porque hoy representa un 30-40% de los pacientes que se internan, que pueden dormir en su casa. No hay nada más preciado que dormir en su casa, especialmente para gente mayor. No hay nada más seguro que dormir en su casa. Y creo que eso fue, digamos, observar, poder después transitar en equipo. Fue un trabajo bien en equipo, donde nos ayudó Mariano con calidad, seguridad, enfermería, donde todo el proceso, infectología, íbamos buscando la mejor solución. Y creo que esto es un puntapié que tiene que ser continuado y seguido, profundizando intervenciones que se pueden realizar de esa manera. Sí, gracias. Y vos, Juan, que estás él hablaba de dormir en casa, pero vos justamente tenés un área que no duermen en casa, duermen en nuestra casa, digamos, un poco que es el ICBA, y has trabajado con novedades e innovaciones, lo de la visita continua, el tema camillero. ¿Qué reflexión tenés para esto? Yo coincido con la opinión de Fernando. Y Mariano lo dijo en su charla, o sea, las preferencias del paciente antes estaban bastante relegadas para todos, o sea, filosóficamente teníamos una cuestión así de que el médico decidía y los días de internación no tenían lugar dentro de la ecuación. Hoy el paciente tiene otras preferencias y tiene preferencias tanto de cuánto va a durar la internación, de dónde va a querer pasar su internación y preferencias también a la hora de tomar decisiones en cuanto a su cuerpo. Y muchas veces los valores que tenemos los médicos, que le ponemos a cada una de las complicaciones, el paciente le pone otra puntuación y tiene otra idea. Así que sí, en internación eso nos pasa constantemente, digamos. Uno tiene que tratar de minimizar la internación, optimizar la internación, no solamente para el paciente, sino que cuando se conversaba el lema del precongreso y es hacer la realidad de la medicina de vanguardia, y uno dice, bueno, en la Argentina 2022 es un poco más difícil
que a lo mejor en la Argentina de otra época. Y entonces tenemos que adaptarnos también a eso, a cómo optimizar los costos para el paciente, los costos para el sistema de salud, los costos para el prestador. Y ahí es donde sí, tenemos que trabajar en conjunto para que todo sea lo más fluido posible. Sí. Gracias, Juan. Marcelo, bueno, todos lo conocen. Marcelo es el jefe de medicina cardiovascular y está a cargo del programa por enfermedades. Ahí también, ¿no? Hay un concepto de profundizar en el continuo del paciente. Parece que también es mejor y es un proceso, entiendo, claro, de innovación. ¿Vos qué opinás, Marcelo? Sí, la realidad es que todo esto tiene que ver un poco con la reducción de las internaciones. Obviamente, si un paciente con enfermedad coronaria va a estar internado menos de 24 horas para hacerle una prestación, necesitamos tener un sistema previo y posterior muy aceitado de un mismo grupo, que el paciente lo siga y lo trate y lo va a tener que tratar durante el tiempo. Entonces ya el concepto de que le haces una intervención y después que quede sin un seguimiento adecuado es realmente impensable, ¿no? En estos sistemas de tan rápida, que por múltiples razones, por la manera que lo armamos nosotros, por la necesidad de los pacientes, por la necesidad de los medios y demás, realmente cada vez esto necesita un seguimiento continuo, y pensar una enfermedad como una intervención y que ahí se terminó el tema es realmente utópico. Entonces pensar en el paciente en un continuo de atención, desde que tiene factor de riesgo hasta que llega a la insuficiencia cardíaca, tiene que haber una manera de linkear todo esto a través de un proceso ambulatorio. Yo escuchaba hoy y tiene que ver un poco con esto de la innovación, ¿no? Innovación es esto que estamos discutiendo. Jamás se me hubiera ocurrido a mí en un precongreso poner esto como una mesa, y realmente me parece una mesa sumamente interesante. Pues fíjate que hoy Pislarú dice, vamos a cambiar el paradigma de la estenosis aórtica a través del celular. Y uno dice, claro, el estetoscopio, yo el que tengo, no sé si lo voy a renovar, pero el celular seguramente lo vas a tener que renovar. Y el uso del smartwatch, y el uso, realmente es una cosa que nos está atrapando y avanzando de una manera que no podemos estar ajenos a todo esto. Me parece que los programas por enfermedades es una manera también de condicionar una manera moderna de ver a los pacientes a través de una incontinua de enfermedad. Te voy a aprovechar, Marcelo, porque también tu experiencia y este año en este congreso vas a presentar un abstract de 10 años de Hertim, y un poco creo que eso es una mirada también innovadora, de un lente común, de muchos especialistas, como mostraba Jorge al principio, de ver un paciente a través de varias miradas. ¿Qué reflexión tenés? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de este equipo de trabajo, porque a pesar de que todo el mundo lo recomienda, la verdad que nosotros lo pudimos llevar a cabo con un acuerdo, con una mejoría continua de los procesos y los resultados, y poder analizarlos. Realmente creo que para nosotros ha sido una cosa muy satisfactoria como grupo, como equipo de trabajo, porque encima hacemos cosas lindas, aprendemos, lo disfrutamos, ayudamos a otros, nos consultan de otros lados, y realmente creo que es una manera de hacer o modernizar lo que era un sistema, yo diría, primitivo de discusión. Creo que esto se hace mucho mejor. ¿Qué día y horario lo presentás? ¿Cómo? ¿Qué día y horario? Lo presento el sábado a la mañana, así que bueno, los que quieren venir están programón, invitados si no tienen nada que hacer. 10 años de Hertim, realmente un trabajo inarmado que hizo Marcelo, pero de ese trabajo que hacen todos los miércoles a la mañana, y realmente es muy interesante verlo plasmado en un papel. ¿Querías cerrar, Marcelo? Y creo que para terminar, creo que parte de la cultura que nos ha inculcado Jorge desde sus comienzos y demás, es que no solamente tenés que hacer las cosas, tenés que juntar los datos, mostrarlos, presentarlos y publicarlos. No se termina con decirte, mirá, esto lo hicimos bien, tenés que mostrar datos de que esto cómo funciona y por qué y cuáles son tus resultados. Bueno, y para cerrar el panel, la verdad que un lujo poder participar y poder coordinarlo. Diego es el director del área de operaciones del instituto, así que, bueno, para procesos, bueno, es un poco su ADN, ¿no? Trabajar atrás de procesos. ¿Qué comentario tenés, Diego? La verdad que al paciente, como decía, el paciente digital es lo que rige hoy. Y en el ICBA estamos desarrollando permanentemente aplicaciones que facilitan al paciente, digamos, ante la llegada a la institución, por ejemplo, en el sector ambulatorio, le facilita que
evitar tocar recepciones, la menor cantidad de contactos posibles y de esa manera poder tener un flujo que les facilite la llegada a los consultores, por ejemplo. Esas son herramientas digitales que hoy van a estar implementadas próximamente con códigos QR, todas cosas que hoy utilizamos a diario, digamos, cuando vamos a algún lugar a tomar algo o hacer algún tipo de actividad. Lo que quería hablar y hacer un pequeño comentario sobre la fuerza de cambio climático. En el Lancet del 2020 se publicó un análisis sistemático que determina que el 10% de la polución que padecemos hoy en el mundo proviene de establecimientos hospitalarios. El 12% de la mortalidad que hubo en el año 2019 fue, digamos, por polución de todas las muertes que hubo en el mundo. Y de ese 12%, el 20% fue de origen cardiovascular. Me parece que el foco en el clima vamos prontamente a tener que atacarlo. Qué lindo lo que comentaste, Diego, me encantó. Bueno, en honor al tiempo, la tengo a Paz que me mira con los ojos así, yo digo, no, casi, yo voy a acordar. Bueno, vamos a cerrar esta mesa. Gracias, Mariano, Fernando, Jorge, Juan Pablo, Marcelo, Diego. Lindísimo. Nos vamos a encontrar por orden de paz, 14:15, a las 14, acá para hacer la conferencia disruptiva, y es una conferencia que trata de no estar tan estructurado con respecto a esto, y sobre todo son temas no vinculados específicamente a la cardiología, pero sí a la innovación, como es el tema de la charla que va a presentar el doctor Fernando Venegas, que es el que inventó el bot de Cava, y es muy interesante ver esa evolución. Así que los esperamos.